Ya estoy. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es nuestro 9º seminario en regulación y competencia. El día de hoy vamos a platicar sobre las relaciones México-Estados Unidos. Y bueno, pues como ustedes saben, estos seminarios son parte del ecosistema legal que hemos creado en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Uno de ellos, como ya lo mencioné, es el seminario en regulación. También tenemos una maestría en Derecho que tiene un enfoque jurídico, tecnológico y en análisis de datos. Y también pues el Legal Tech Lab, que es nuestro laboratorio donde tenemos 5 ejes de acción. Hacemos formación y capacitación, también hacemos investigación y publicaciones, advocacy, consultoría, eventos de divulgación y difusión. Pues bueno, el día de hoy pues estamos en un momento pues creo que muy importante por lo que está pasando entre las relaciones México y Estados Unidos. México, por su ubicación geográfica, pues es un país potencial, pues con una gran potencia para el comercio internacional y pues a lo largo del tiempo pues lo ha venido demostrando, ¿no? Esta ubicación geográfica que al final es privilegiada, ¿no? Y ha sido un factor clave para poder concretar una serie de tratados y acuerdos y tener socios comerciales, es de suma importancia y pues esto ha generado un desarrollo a la economía de la nación. Actualmente, si no me equivoco, México tiene 13 tratados de libre comercio, de México, firmados con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 33 países, 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, y bueno, pues es miembro del Tratado de la Asociación Transpacífico, ¿no? Sin embargo, pues a pesar de los numerosos tratados que tenemos firmados con diferentes países y acuerdos en materia de economía y comercio, pues evidentemente hay algunos países más relevantes, con otros más cercanos, comercialmente con México, y pues importantes en el escenario nacional e internacional de la economía mexicana. México, pues podríamos decir que tiene 3 grandes socios, ¿no? Estados Unidos, en este momento, ¿no? México, Estados Unidos, China y Canadá. Y bueno, entre estos socios comerciales, pues Estados Unidos, ¿no? Es una nación que claramente destaca por encima de todas con el comercio entre México y esta. Y bueno, sin ella la economía mexicana seguramente sería bastante diferente, ¿no? Y es por esto que el día de hoy pues hemos creado este espacio para ver pues, cómo están las relaciones entre estos dos países, sobre todo por todo lo que ha venido dándose, ¿no? Venimos saliendo de una pandemia, si se puede decir que venimos saliendo de una pandemia, ¿no? Pues, hoy estaba viendo los números, ya vamos para abajo, pero pues China está ahí, Canadá está ahí, bueno, y una de las notas que más resonancia han tenido en estos últimos días en nuestro país es la solicitud formal que hizo el gobierno de Estados Unidos para poder llevar la revisión de las políticas energéticas nacionales que presuntamente están violando el TEMEC, ¿no? También el gobierno de Canadá pues ya anunció que hará sus propias consultas, ¿no? En este sentido, pues tenemos obviamente a 2 invitados, ahorita nos alcanza el doctor Jaime Zabludovsky, voy a ir presentándolos, y el doctor Eduardo Pérez Mota, voy a ver brevemente unas semblanzas. Eduardo estudió la licenciatura de Economía en el ITAM, realizó estudios de doctorado en UCLA, fue presidente de la Comisión Federal de Competencia y de la Red Internacional de Competencia Económica. Y entre 2001 y 2004 fue embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio, donde presidió el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y el grupo de negociación sobre la norma. Bienvenido otra vez a nuestro coordinador. Voy presentando a Jaime para que el momento que llegue nada más se incorpore y nos haga su presentación. Jaime Zabludovsky, durante los últimos 30 años, ha ocupado posiciones de liderazgo en los sectores público y privado. En los primeros años de los 90 fue el subjefe mexicano de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1994 fue nombrado subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales. Desde esa posición, lideró las negociaciones comerciales de México con Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador e Israel, así como los tratados bilaterales de inversión y las negociaciones con Alemania, Francia, Suiza,
Países Bajos, España, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Argentina. Desde 1998 a 2001 fue embajador de México ante la Unión Europea y jefe negociador del TLC México-Unión Europea, el primer acuerdo de libre comercio transatlántico. También es socio fundador y vicepresidente de ICOM, Inteligencia Comercial, firma que asesora gobiernos, organismos internacionales, empresas y asociaciones del sector privado en temas relacionados con inversión extranjera y el comercio internacional. Desde febrero de 2007 es el presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo en México, que representa a los principales fabricantes de bienes de consumo de alta rotación en México. El doctor Zabudowski inició su carrera en el Banco de México y en el Comité de Asesores Económicos del Presidente de México. Y también es licenciado en Economía por el Instituto de México. Y tiene una maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Yale. Yo creo que en lo que empieza, en lo que llega, ¿qué te parece si hacemos un recuento? Puedes comenzar haciendo un recuento, Eduardo, sobre cuáles han venido siendo las relaciones entre México y Estados Unidos desde el TLC, cómo fue el cambio ante México, ¿no? Poner sobre la mesa de ya cuando llegue. Muchas gracias, y gracias por la presentación. Yo primero quiero aclarar que mi papel aquí más que de presentar o de presentador o de conferencista, más bien ha sido trabajar con el GIN en la organización, digamos, de este seminario. Y bueno, pues como ustedes saben, la esencia, la razón de ser ese seminario es que estamos muy acostumbrados a platicar entre nosotros, ¿no? entre personas que a veces tenemos ideas y visiones similares de la economía, y a veces se nos olvida la importancia que tiene pues hablar con la gente joven, con los alumnos, con los estudiantes, con las personas que son los que que están formando, digamos, el México de mañana. Y yo creo que con ellos, con ellas es con quienes debemos tener este diálogo, y creo que esa es la lógica, la esencia y la razón por la cual estamos organizando estos seminarios. Para mí siempre ha sido un privilegio platicar aquí con alguien e invitar a gente como el día de hoy tendremos a Jaime Zabudowski. Jaime Zabudowski, pues ya hizo la presentación con mucha precisión, pero yo creo que somos muy afortunados de contar con la presencia de Jaime. Jaime es de las personas que tienen, digamos, grandes cualidades. Una de ellas es pues su inteligencia, su capacidad de abstracción, de entender cuestiones complejas y desarrollarlas y explicarlas de una manera sencilla. Y eso, pues, obviamente no es trivial. Además, pues, es una persona con una gran experiencia, como lo comentaba ahí en ese momento, ¿no? Es una persona que ha trabajado directamente en muchas de estas negociaciones. Quizá, sin duda, en las principales negociaciones que ha celebrado nuestro país. Ya sea directa o indirectamente, porque ya sea él como negociador principal o como segundo negociador, o bien las personas que han sido parte de su equipo son las personas que han estado negociando los otros tratados. Y entonces toda esa colección de tratados, pues lo que le da a México es una posición envidiable para aprovechar, digamos, la integración de todas estas cadenas productivas, ¿no? O sea, somos un puente interesante entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. Digamos, toda esta relación con la Unión Europea e Israel, por ejemplo, pues nos permite ofrecer, digamos, a estas empresas, a estos empresarios, a sus inversionistas, condiciones insuperables para poder entrar al mercado mexicano, que en sí mismo es un mercado interesante, pero también entrar al mercado de Estados Unidos por nuestros tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y también con el sur. Tenemos tratados de libre comercio pues, con la gran mayoría de los países de América Latina. Y por otro lado, con Asia, pues también ofrecemos grandes oportunidades para integrar, digamos, insumos de esa región con nuestra mano de obra, que es una mano de obra
de primer nivel y que ofrece oportunidades para entrar a Estados Unidos. Ahora, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues yo creo que ha sido, sin duda, ha sido una esencia institucional, es la principal institución que hemos desarrollado en México en la era moderna. Y no ha sido nada más la posibilidad de tener reglas claras y estables para comerciar con Estados Unidos y Canadá y podernos conectar con estos otros países, como lo mencionábamos, sino también esta negociación con Estados Unidos y con el Canadá nos permite a nosotros, o ha permitido, desarrollar muchas otras instituciones que no existían antes de que existiera el Tratado de Libre Comercio, o que estaban de una manera muy precaria, ¿no? Y ahí se me ocurre, sin duda, por ejemplo, la existencia del INPI. Digamos, teníamos una institución distinta antes de que existiera el INPI, y una vez que hicimos el Tratado de Libre Comercio, pues tuvimos que hacer una serie de compromisos para cuidar y respetar los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial en términos generales. La Comisión Federal de Competencia es otro ejemplo. Digamos, nosotros, es más, el origen de la ley de competencia viene prácticamente desde antes del Sherman Act de Estados Unidos. O sea, el origen que está en la Constitución, en el artículo 18 de la Constitución, viene de mucho antes de que existiera una de las leyes más antiguas de competencia, que es la ley de Estados Unidos. Pero no teníamos una ley reglamentaria del artículo 18 constitucional. No teníamos una ley reglamentaria de ese artículo, sino teníamos simplemente un artículo en la ley, muy duro, con un lenguaje muy fuerte, pero no teníamos manera de hacer operativo ese artículo. Y no fue sino hasta que empezó las discusiones del Tratado de Libre Comercio que precisamente se dio esa necesidad de tener una ley de competencia, misma que entró en vigor en 94, prácticamente cuando entró en vigor el TLCAN. Entonces ha sido, digamos, no nada más una institución en sí misma importante. Yo diría que también ha sido un elemento de otras instituciones, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la consolidó de manera muy importante. Tenemos que tener un regulador sectorial en esa materia, y ayudó el Tratado de Libre Comercio a definir la esencia, digamos, de esa institución. Entonces, ha sido no nada más, repito, una institución fundamental, esencial en sí mismo, en las reglas comerciales de nuestro país, sino ha sido un semillero de instituciones que de alguna manera se han ido dando alrededor del Tratado de Libre Comercio. Así es, exacto. También todo el tema, toda la reforma de la Ley de Normalización y Metrología viene de ahí. O sea, yo simplemente estoy poniendo aquí algunos ejemplos, pero podemos realmente hilar muy fino y hablar de una gran cantidad de instituciones. Entonces, realmente, yo creo que sí estamos hablando aquí de un elemento esencial de la vida económica de nuestro país, y que le ha dado una fisonomía completamente distinta al México que tenemos el día de hoy. Ha habido toda una discusión, existe toda una discusión actualmente, ¿no?, en materia de desarrollo de política pública con la nueva administración. Sin embargo, esa administración ha reconocido que las reglas comerciales, el Tratado de Libre Comercio en particular con Estados Unidos y Canadá, es un elemento esencial de su propia política económica en términos generales. Y la prueba es que esta misma administración, o sea, el propio presidente actual, fue el que firmó el TEMEC, que es la nueva versión, digamos, la última versión del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Como cualquier relación comercial, pues tenemos siempre elementos muy positivos que jalan, funcionan muy bien. O sea, el crecimiento de nuestro comercio, la integración de nuestras cadenas productivas con cadenas productivas de otros países ha sido importantísimo, ha generado oportunidades de empleo y de hecho ha mejorado las condiciones de equilibrio, digamos, de ingreso de los diferentes estados de la República, sin lugar a dudas. O sea, claramente el norte del país es el que más se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio,
pero vemos toda la zona del Bajío como un elemento central también de posicionamiento hacia el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Y además, pues ha sido realmente, pues como repito, un generador importantísimo de ingreso para los ciudadanos mexicanos. Claramente, pues a la vez de ser una fuente importante de oportunidades que hemos aprovechado cabalmente, todavía las podemos seguir aprovechando y tenemos nuevas oportunidades que aprovechar porque las condiciones específicas macroeconómicas, y Jaime lo va a platicar con mucho más detalle, ¿no? O sea, la situación del COVID, la desintegración, no, más que desintegración, desorden, digamos, de las propias cadenas productivas por el COVID, el costo del transporte, ofrece para México oportunidades nuevas muy interesantes, muy importantes para mantener e incluso consolidar esta integración con nuestro principal mercado que es América del Norte. Sin embargo, pues obviamente a lo largo del tiempo, como es normal, en una relación tan intensa, pues también se dan diferencias de interpretación del Tratado de Libre Comercio. Así como cuando vemos el OMC, también existe una gran cantidad de diferencias de interpretación de los distintos países e ideas, percepciones de incumplimiento de diferentes partes de los textos. En el caso del OMC esto es bastante claro, ¿no? Porque tienes un mecanismo donde las decisiones son por consenso. Entonces, si tú tienes que sumar a más de 160 países para tomar tus decisiones de cualquier negociación, pues obviamente los textos van a tener que ser textos relativamente ambiguos que permitan interpretaciones distintas de los distintos jugadores, porque si no, de otra manera, sería casi imposible lograr acuerdos firmados por todo ese mundo de países con distintas percepciones y distintas condiciones comerciales, económicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay diferencias de interpretación, cuando hay diferencias sobre la lectura de los textos y del cumplimiento de esos textos, pues en el caso del OMC, pues llegas a la formación de paneles y después de ahí tienes un sistema de apelaciones, que es el órgano de apelaciones, que es como la Suprema Corte Comercial, digamos, de la Organización Mundial de Comercio, que toma las decisiones finales. Y hay países como Estados Unidos que dicen, oye, es que los que finalmente están tomando las decisiones sobre lo que estuvimos negociando, pues es el órgano de apelaciones y ellos no fueron los negociadores necesariamente. Y es natural que esto suceda. Lo que no es natural y lo que no es normal es que la decisión sea básicamente frenar el órgano de apelaciones, que es lo que ha sucedido y lo que ha impedido que tengamos ese mecanismo, digamos, de apelaciones de las decisiones de los paneles y que ha parado en buena medida parte de la operación misma de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, estos paneles pues, son mecanismos naturales importantes para resolver esas diferencias. Yo creo que ahorita lo que estamos viviendo y lo que va a platicar Jaime dentro de un momento estamos viviendo, digamos, una diferencia fundamental en un sector que sin duda, y lo hemos platicado aquí en los seminarios, hemos hablado ya en muchas ocasiones sobre la importancia del sector energético, y decíamos, y lo hemos dicho en varias veces, ¿no? Que el sector energético como sector de red es dentro de las redes la madre de todos los sectores, ¿no? O el padre de todos los sectores. ¿Por qué? Porque finalmente los distintos sectores económicos, digamos de red, dependen de la energía. Si tú paras la energía, paras sistema financiero, paras sistema de telecomunicaciones, paras sistema de transporte, que son los otros sectores de red, que son la esencia de la plataforma de la competitividad del país. Entonces, una diferencia en ese sector, pues hace muy sensible, obviamente, para ambas partes, para Estados Unidos, para México y también para Canadá, el hecho de que haya diferentes interpretaciones. El gobierno de México dice, yo sí estoy cumpliendo y que vengan, ¿no? Es más, por ahí dicen en algún evento tempranero, uy, qué miedo. Exacto. No, la respuesta es, uy, qué miedo, como dijera Chicoche, que en paz descanse. Que además yo era
aquellos fanáticos de Chicoche en su tiempo, ¿no? Pero no soy fanático de la idea de utilizar este mecanismo como mensaje, pero lo entiendo más bien como mensaje a la población, más que como mensaje al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues habrá que ver si esta diferencia de interpretación que implica uy, qué miedo, que es básicamente yo estoy cumpliendo y no me da miedo que tú me pidas digamos, que hagas una consulta y que me pidas entrar a una discusión sobre quién tiene la razón, pues los otros países, en este caso Estados Unidos y Canadá, dicen, oye, pues yo sí lo veo como que yo soy el que tengo razón y vamos a entrar a discutir. A mí lo que me llama la atención es que haya tardado tanto. Eso para mí es algo que no lo acabo de entender, probablemente es porque no entiendo otros temas de la relación México-Estados Unidos y Canadá, pero es realmente sorprendente. O sea, desde que salió en la Gaceta Parlamentaria la reforma de la Ley de Industria Eléctrica, incluso yo diría que desde antes, desde los actos administrativos, ustedes recuerdan, todavía estábamos en medio de una de las primeras olas del COVID, cuando iniciaron las decisiones de confiabilidad, ¿no? De confiabilidad en la interconexión, que fueron decisiones de la CRE que tenían que ver con la interconexión, ¿no? Como eso hubo amparos y hubo decisiones del Poder Judicial para parar estas decisiones administrativas, entonces fue que vino la reforma a la Ley de Industria Eléctrica. Pero desde que estaba esa reforma en la Gaceta, en ese momento Estados Unidos pudo haber iniciado las consultas, pudo haber dicho a México, oye, ese proyecto de reforma que tienes allá en el Congreso, pues a mí me parece que no cumple con tus obligaciones en este tratado. Por lo tanto, empecemos lo que ahora apenas van a empezar años después. ¿Y por qué es importante, digamos, los tiempos? Ya lo platicaremos con Jaime con mucho detalle, porque pues él es el experto en este tema. Es importante porque después de la publicación de esta ley, pues ha habido una serie de decisiones muy importantes en materia energética que van en esa misma línea, ¿no? ¿Que van en cuál línea? Pues en la línea básicamente de proteger a Pemex y a la CFE, de darle prioridad de interconexión a, digamos, generadores que bajo la lógica, no nada más de la ley, sino la propia lógica económica, pues es natural que tú primero interconectes al sistema eléctrico nacional, que primero interconectes a los más eficientes, porque en el momento que tienes los precios más bajos de la electricidad, pues solamente los más eficientes son los que pueden participar en ese mercado y tener un margen de utilidad, porque los precios finales son los más reducidos. Conforme va aumentando el uso de la electricidad, pues van aumentando los precios y entonces puedes empezar a interconectar a operadores menos eficientes que tienen costos más altos y que solamente pueden tener márgenes a precios más altos de la electricidad. O sea, es lo que dice la ley, ¿no? Con la reforma de 2013, pero es lo que dice el sentido común económico básico. O sea, tampoco es algo que uno le llame la atención, es lo que opera en todos los países, ¿no? Porque es lo que te permite tener eficiencia en tu sistema eléctrico a nivel nacional. Sin embargo, cuando estábamos en medio de la pandemia, lo que pasó es que la demanda cayó, la demanda de electricidad cae, y bajo esa circunstancia, pues realmente los precios bajaron, y al bajar los precios, pues los más eficientes eran los que podían ser interconectados, y los demás pues difícilmente podían entrar, ¿no? Entonces, obviamente la reacción del gobierno mexicano fue, oye, aquí hay un problema de confiabilidad, y empezaron a buscar una serie de argumentos para poder interconectar plantas menos eficientes e incluso plantas contaminantes, que son las que tienen todavía la Comisión Federal de Electricidad, y eso empezó a generar por parte de estos problemas. Pero, pues realmente, pues hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Jaime Zabludovsky, y bueno, pues creo que
Ya te presentamos, Jaime, la verdad es que ya es dimos un- como una bueno, breve y ya introducción. acabamos. no, No, claro que no. Vamos, Así ya nos acabamos. estábamos esperando Ya acabamos el espacio para empezar. el espacio para empezar. Muy bien, pues muchas gracias. Ya te- Mil disculpas primero por la confusión, pensé que era las 6:30. Entonces, Pues ¿Empezar? tienes una presentación, Jaime, si Aquí quieres está. podemos empezar con ello. Está. ahí yo la veo ahí. Ajá. La veo yo. Ajá. Creo que aquí atrás. Ahí está. Está atrás y acá la puedes ver. Exacto. Bueno, pues muchas gracias primero, muchas gracias por la invitación. Perdón, Jaime, nada, las cámaras están allá. Entonces tú lo ves acá y la Sí, cámara acá está hay allá. una cámara. Igual Acá. se puede mover A lo esto. mejor podemos prender las cámaras de acá, ¿se puede? O sea, para que se me vea así. Claro, para- Sí, sí, sí se puedes puede. quedar ahí, te puedes quedar Entonces ahí. puedes Hay ir cámara. acá y Hay allá. cámara allá, hay cámara allá, perfecto. hay cámara. Jugamos con las tres. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. A mí me invitaron a hablar en este seminario sobre un tema muy actual y muy oportuno, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, antes el TLCAN, ahora es su nueva versión, el TEMEC. Y la presentación está estructurada en 4 temas. Estaba cargado. Sí, vaya, ya va ajustando. Son fallas de la tecnología. Está en la presentación. Yo acá la tengo en mi celular si la quieres. Si quieres, ya la tengo. Gracias. ¿Sí? Bueno, primero, en la parte de introducción y la importancia del tratado, muchos de ustedes pues no habían nacido y no se acuerdan cómo en los 80, México, los 70 y los 80, México vivió varias crisis macroeconómicas y económicas. Y en los 80s y en los 90s, sobre todo en los 90s, México hizo procesos de reforma económica muy profundos y construyó 2 anclas económicas. Una ancla macroeconómica, que es la autonomía del Banco de México, que con la autonomía del Banco de México, que se estableció por medio de una reforma constitucional, se le dio al Banco de México no solo la autonomía, sino el mandato único de preservar la estabilidad de precios y combatir la inflación. Lo que hizo esta reforma fue quitarle la chequera al gobierno federal y garantizar, crear las condiciones para tener estabilidad macro. La estabilidad macro está anclada en la autonomía del Banco Central y desde entonces, salvo una crisis muy importante en 94-95, los primeros años de la autonomía, el Banco de México ha garantizado la estabilidad económica. Al mismo tiempo se creó lo que yo digo que es una ancla microeconómica, que está anclada, valga la redundancia, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el resto de los tratados que México negoció una vez que nos volvimos un socio tan atractivo y tan importante para Estados Unidos. ¿Por qué digo que los tratados es la ancla microeconómica? Porque lo que hicieron los tratados fue abrir la economía mexicana, eliminar los aranceles y las otras barreras al comercio internacional, obviamente con Estados Unidos y con Canadá, pero una vez que México se volvió un mercado atractivo para Estados Unidos, los otros países, los otros socios comerciales, empezando por Europa, donde Lalo jugó un papel muy importante en esa negociación, empezaron a
buscar tener tratados también con México, porque si no, por ejemplo, las exportaciones de Europa a México iban a pagar aranceles que los estadounidenses y los canadienses no estaban pagando. Entonces, lo que hizo los tratados fue abrir la economía y luego tirar la llave, básicamente, porque le quitamos no solo al gobierno de México, también al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Canadá y al gobierno europeo, la posibilidad de echar marcha atrás para eso. Entonces, esas dos anclas del ancla microeconómica, que son los tratados y el ancla macroeconómica, pues han podido hacer que México transite incluso por alternancia política, donde hemos tenido partidos, hemos tenido al partido de izquierda, partido de derecha, partido de centro, y realmente nos está cuestionando el modelo central de una economía abierta con estabilidad de precios. Entonces, estas dos anclas son reformas muy importantes y creo que están detrás de lo que ha sido una transformación espectacular sobre todo el sector externo de la economía mexicana. Y además, no solo el ancla microeconómica de los tratados abrió la economía, también generó reglas para los inversionistas nacionales y extranjeros, reglas de cómo hacer las licitaciones del sector público, reglas de cómo tratar a la propiedad intelectual y en general crean un marco institucional de una economía de mercado. Ahora, esta ancla, sobre todo la del TLC, esto sí lo que sí se han de acordar ustedes, se puso a prueba hace 6 años, ¿no? Con la candidatura del entonces candidato Donald Trump, amenazó con salirse del TLC. Dijo que era el peor acuerdo que se había negociado y esa denuncia, pues obviamente hubiera generado muchos problemas. En el transcurso de la vida del TLC, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. Somos el principal mercado para las exportaciones de Estados Unidos y somos el segundo proveedor en el mercado estadounidense, nada más después de China. Y eso es una transformación brutal. En muchos sectores somos el primer proveedor y muchas áreas de la economía mexicana dependen de su integración al mercado internacional. Entonces, obviamente, la amenaza de denuncia por parte del presidente Trump fue un tema muy serio que afortunadamente se resolvió con una negociación. La negociación del TEMEC tuvo pues algunas cosas que hubo que hacer para acomodar las amenazas del presidente Trump. Y los principales cambios del nuevo acuerdo son lo que está en pantalla, ¿no? Son como cosas muy técnicas, quizá podemos regresar a ellas en las preguntas, si es que hay espacio con preguntas, pero un cambio muy importante fue la parte de las reglas de origen automotriz. Los tratados de libre comercio tienen una regla que se llama la regla de origen, que es el contenido mínimo que en este caso un auto debe de tener de contenido de los 3 países para que se pueda ser exportado o importado en América del Norte sin pagar aranceles. El contenido del TLC anterior era 62.5%. Como resultado de la negociación, se subió a 75% y con una parte del contenido que tiene que ser hecho en lugares donde el salario sea $18 la hora, lo que implica que esos componentes tienen que hacerse básicamente en Estados Unidos. Entonces hubo que acomodar parte de las personas proteccionistas haciendo una regla de origen más estricta. El otro tema del que voy a hablar un poco más adelante fue la ley laboral que México ya había adoptado, se incorporó en el tratado. Y en el tratado esa incorporación pues exige y ahora representa un nuevo reto, porque hay que cumplir con la ley laboral y si no se cumple, y luego más adelante, se abre la posibilidad de que Estados Unidos o Canadá exijan el cumplimiento y el tratado. Y es un tema adicional porque ahora las empresas mexicanas que de por sí ya tenían que cumplir una ley muy ambiciosa que promueve la democracia sindical, que hace que los sindicatos sean libres y representativos,
establece que haya votaciones secretas y bien hechas, pues ahora también es parte del TEMEC, y entonces en el TEMEC hay mecanismos para garantizar que esto se cumpla y se lleve a cabo. Y luego tiene un tema también que es muy importante, que antes no teníamos. Antes teníamos un tratado que no tenía fecha de caducidad, que estaba abierto y que se requería un acto como el que amenazó en el entonces candidato Trump y luego presidente Trump de salirse. Se requería una decisión explícita de salirse y no pudo hacerlo, porque cuando trató de salirse tuvo una reacción en Estados Unidos muy negativa. Ahora la mecánica es un poco diferente. El tratado establece que el acuerdo se acaba en 2026, a menos que las partes decidan quedarse. Todos creemos que eso es lo que va a suceder, pero implica que hay que cuidarlo y hay que trabajar para cuando llegue la fecha de 2026, las partes explícitamente se manifiesten que quieren quedarse en el acuerdo. Entonces es un cambio importante. Y luego una cosa que a México le era muy significativo y que es un gran logro de la negociación, es que se mejoró el mecanismo de solución de controversias. El tratado es un contrato entre partes que rige una relación muy intensa y muy dinámica en muchos sectores. Entonces es de esperar que haya problemas, que haya fricciones. Y cuando hay fricciones, pues lo que es saludable es que hay un mecanismo para ventilarlas y tratar de resolverlas institucionalmente. El mecanismo anterior, que pues estaba muy bien diseñado, tenía una falla que nos dimos cuenta cuando empezaron a surgir los problemas. Y la falla es que el mecanismo para escoger a los panelistas, que son los jueces, entre comillas, internacionales, que juzgan si se está violando o no el acuerdo, tenía una falla porque el mecanismo de selección podía ser que la parte demandante no escogiera a su juez. Y al no escoger a los jueces, pues no se puede instalar el panel. Y eso sucedió sobre todo en los primeros años del tratado, cuando México tenía un pleito con Estados Unidos, un diferendo con Estados Unidos sobre azúcar, pues nunca pudimos instalar el panel porque Estados Unidos obviamente no tenía incentivos para escoger a los panelistas porque presumía que iba a perder el panel. Ese es un tema que se resolvió. El mecanismo de solución de controversias del nuevo tratado tiene eso resuelto, no se puede vetar, no se puede bloquear. Si alguien pretende bloquearlo, por default, la parte demandante puede escoger panelistas de otro lado. Entonces fue un logro muy importante porque eso pues garantiza un poco la integridad jurídica e institucional del acuerdo. Entonces esos son los cambios más importantes del nuevo acuerdo con respecto a lo que teníamos. Y ahora vamos a ver los retos. Pues básicamente los retos, ahorita pues hay un reto muy actual que es el tema de energía. Los retos son garantizar el cumplimiento del acuerdo y corregir las violaciones rápidamente, cumplir con las nuevas obligaciones laborales. Yo ya mencioné esto y podemos, les voy a platicar un poco de los casos que se han visto en el sector laboral, y luego preparar la revisión para el año 26, que es en 2026, pero empieza en 2025. Entonces ya estamos a 3 años de que este tema va a ser importante. Entonces, ese es un tema que está en la prensa. Recientemente Estados, bueno, primero, hace unos meses, México y Canadá pidieron un caso de solución de controversias por una diferencia precisamente en la interpretación de la regla de origen que yo mencioné. Esa regla de origen del 75% que se estableció tiene una diferencia importante de interpretación con respecto a cómo lo lee Estados Unidos y cómo lo lee Canadá y México. Y pedimos un panel, México y Canadá, y el panel está corriendo. Y en los próximos meses, creo que en octubre, se espera un fallo del panel, y eso está probando que el mecanismo está funcionando. Pues ahora vamos a hablar un poco de cómo funcionan los casos. Estados Unidos la semana pasada pidió consultas a México por el tema de algunas diferencias que tiene con el gobierno mexicano con respecto al sector energético. Canadá también pidió consultas al respecto,
Y algunas de las cosas que se están argumentando es que se están violando algunos de los principios fundamentales que hay en el tratado, como es el principio de trato nacional. El principio de trato nacional básicamente es que tú no puedes tratar diferente a un extranjero de lo que tratas a una empresa mexicana en México. Y es uno de los principios torales del comercio internacional y es el principio más importante en los tratados internacionales, el principio de trato nacional. Y si quieres tú tratar a alguien diferente, tienes que hacer una reserva explícita. A la hora de la negociación tienes que haber hecho una excepción que te quite o te aligere esa obligación de tratar a los inversionistas, a los exportadores, a los productores en igualdad de circunstancias. Entonces, Estados Unidos y Canadá creen que hay discriminación y entonces han presentado la solicitud de consultas. Estos son algunos de los argumentos que Estados Unidos y Canadá sostienen. Tienen que ver con la ley de la industria eléctrica, tienen que ver con algunos permisos que no se les han dado. A Pemex se le dio, por ejemplo, un permiso para que pudieran seguir utilizando diésel que tiene un contenido de azufre, y eso no se lo están extendiendo a otros productores. Entonces hay una serie de presuntas violaciones que ahora tendrán que ser. Y el tiempo, este calendario un poco para cómo funciona el proceso. Este proceso funciona en todos los casos es igual. Hay un proceso de consultas que ya se inició, que son 75 días para que las partes platiquen, intercambien puntos de vista y las partes digan, pues estás violando o no estás violando. Luego, si no se ponen de acuerdo, la parte demandada tiene la opción, no es la obligación, tiene la opción de pedir un panel. Un panel puede estar formado o por 3 o por 5 jueces internacionales. El panel revisa el tema. El panel tiene 150 días para dar su veredicto. Y luego el panel da un reporte final, que son otros 30 días. Y luego, si el panel dice que, en este caso, el caso de la regla de origen automotriz, por ejemplo, dice que Estados Unidos sí está incluyendo el tratado, Estados Unidos tiene que corregir esa medida, y si no corrige, México y Canadá pueden tomar represalias, es decir, pueden subir aranceles a exportaciones de Estados Unidos. Y es un mecanismo importante porque es lo que garantiza la integridad del tratado, ¿no? Y luego está el otro tema, que es el capítulo 23, que es el capítulo laboral, que es lo que yo mencionaba, que es totalmente novedoso, que no existía y que es un tema que se ha usado mucho en estos 2 años del tratado. Lo que hace el capítulo 23, incorpora la nueva ley laboral en el acuerdo, se vuelve parte del acuerdo. Esto tiene nuevas obligaciones laborales que están allí, plasmadas en el capítulo. Tiene mecanismos de solución de controversias de todo el tratado, que es entre estados, y luego tiene mecanismos de solución de controversias específicos para el capítulo laboral, y en particular tiene un mecanismo, que ahora les voy a platicar, que es un mecanismo de respuesta rápida, donde si hay la presunción que una planta en México, digamos, no está cumpliendo con la ley laboral, no está llevando a cabo las elecciones sindicales de una manera transparente y democrática, no se están respetando los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, entonces se puede pedir que se instale un panel muy rápidamente, y ese panel puede decidir, puede dar un dictamen que se traduzca en sanciones para esa empresa en particular. Es un mecanismo muy importante, y lo que hemos visto, entonces, obviamente eso le está poniendo incentivos a las empresas, sobre todo exportadoras mexicanas, que se pongan las pilas y adopten de una manera transparente, eficiente y rápida la legislación laboral. Entonces, y esto se ha usado mucho. En los 2 años del tratado tenemos esos casos. Es un caso de una planta de General Motors, otra planta de Tridomex. Todo está concentrado en sectores de exportación.
Porque también, pues del otro lado, los que están buscando que se utilice eso, pues un poco a veces son los sindicatos americanos que van y le dicen a su autoridad, oye, pues yo estoy compitiendo con estas empresas, vamos a estar seguros de que están cumpliendo su ley. Entonces, ahí está lo que ha sucedido. En el caso de General Motors, todos han acabado de arreglarse, en ninguno ha llegado a sanciones. En algunos casos, la empresa que tenía un sindicato originalmente, como resultado de eso, ese sindicato perdió la titularidad del contrato y aparecieron otros sindicatos. Pues sí es un mecanismo que le está poniendo pues, presión para que las empresas lleven a cabo, más que las empresas, los sindicatos de las empresas, que las empresas en principio no pueden intervenir en la vida sindical de sus sindicatos. Pero bueno, este es un tema que no existía, esto es novedoso, y todas las empresas, sobre todo las exportadoras, pues tienen ahora un tema nuevo que cuidar, que es que su vida sindical y sus relaciones laborales sean congruentes con la ley mexicana y por lo tanto no estén expuestas a las posibles consecuencias de tener este caso, ¿no? Y todas, que como dice, pues todas están en el mismo sector, tienen las mismas características, y en particular hay unos sindicatos que están muy activos buscando cómo compiten por la titularidad de los contratos de estas empresas tan importantes, ¿no? Y luego finalmente está el tema de que pues para 2026 los tres países tenemos que ponernos las pilas para llegar y decir que queremos quedarnos en el acuerdo. Y si decimos que sí, el acuerdo se renueva por otros 16 años. Entonces sí es una fecha importante, porque obviamente pues una de las grandes virtudes del acuerdo es que le da certidumbre a la relación comercial y económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces obviamente esperemos llegar a 2026 con todo suavecito, de manera que el acuerdo se renueve automáticamente, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? Pues obviamente, a riesgo de sonar, pues como todo el mundo, el mundo ya cambió. Pues sí, el mundo ya cambió por varias razones en términos del comercio internacional y las oportunidades. El tema de COVID hizo evidente las ventajas de la cercanía. Se abrió este concepto no solo de just in time, sino también just in case, que hay que estar listos por si aparece algo que no esperábamos, que hay que tener cierta redundancia, que hay un premio por estar cerca de los mercados de destino y poderse mover. Entonces México en ese sentido pues tiene una posición estratégica por estar cerca del mercado más importante del mundo, que Estados Unidos, sin menospreciar los acuerdos que tenemos hacia el sur y los acuerdos que tenemos hacia Europa y hacia Asia. Pues México está estratégicamente localizado en un lugar, pero sobre todo para el mercado estadounidense. En segundo lugar, el tema de China. En los últimos años, seguramente ustedes han visto y han oído y han leído, pues de los pleitos entre Estados Unidos y China. Lo que se alcanza a ver, pues no se alcanza a ver muy bien. Aquí está, pues un poco esa tablita que dice con guerra comercial de Estados Unidos contra China. Todo eso son las veces que Estados Unidos entre 2018 y 2020 le subió aranceles a China. Por el tema de violaciones a propiedad intelectual, por temas de eso. La guerra comercial hizo que básicamente hoy todas las exportaciones de China tienen aranceles que no tenía hace 3 o 4 años. Y China es el principal proveedor de exportaciones o de importaciones, dependemos de vida, en el mercado estadounidense. Y México no paga arancel en ninguno de esos productos. Para México claramente es una oportunidad la combinación de cercanía con el acceso preferencial. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y luego, finalmente, pues el tema, bueno, es el tema de Taiwán y la guerra con China, y lo que no está aquí, pues el tema de Rusia, que también hizo clarísimo que no solo tienes que tener cercanía y acceso preferencial, sino también tienes que tener buenas relaciones con tus clientes, porque si no te puede pasar lo que le está pasando ahora a Europa, que se está quedando sin el gas ruso, y entonces también
la conveniencia de estar cerca, tener acceso preferencial y tener buenas relaciones. En ese sentido, México sí está posicionado de una manera muy atractiva y muy conveniente. Esta es una encuesta ya un poco vieja porque es de hace 2 años, pero a raíz de COVID se les preguntaba a un grupo de empresas si estaban pensando cambiar su manera de operar. Ahí dice que 93% estaban implementando planes de contingencia, 43% estaban revisando su relación con China o estaban pensando cómo hacerlo, 70% estaban pensando que ya no es tan importante tener al proveedor más barato, porque hay otras consideraciones además del tema de costos, y este tema que yo decía, no solo just in time, sino también just in case. Y luego les preguntaban a dónde se moverían, y entonces el 74% de que bueno, nos regresamos a casa y nos ponemos cerca de donde están nuestros consumidores, pero 47% pusieron a México y 24% pusieron a Vietnam, y vamos a ver ahorita más adelante lo que ha pasado, porque claramente el gran ganador de todo esto hasta esos momentos ha sido Vietnam. Si vemos estas cifras, a ver si se alcanza a ver, estas son las participaciones de diferentes países en las importaciones de Estados Unidos de 2018 a 2021. Vemos que China perdió casi 4%. China tenía el 22% de las importaciones de Estados Unidos y ahora anda alrededor del 18%. México está a tablas. Somos el segundo, pero con 14. Y Vietnam ganó casi la mitad de lo que perdió China. Entonces, esto sí, pues realmente es una llamada de atención de que bueno, no nos estamos poniendo las pilas para poder aprovechar lo que ha sido un cambio. No nos ha ido mal, pero claramente no hemos podido capturar lo que ha sido la erosión de la participación china en el mercado estadounidense, ¿no? Tenemos algunos países y India ganó un poquito, pero realmente el gran ganador ha sido Vietnam, que duplicó su participación. Claramente es una participación muy pequeña, es la tercera parte, menos de la tercera parte de lo que tiene México, pero claramente sí ha sabido posicionarse. Buena parte de eso son plantas que estaban en Chile, están moviendo a Vietnam, porque pues, no tiene el riesgo de la geopolítica que tiene. Y luego, pues los comentarios finales, si quieren, abrimos la sesión a escuchar sus preguntas. Es que hay una oportunidad. El TEMEC es un instrumento importante para México, es una de las anclas microeconómicas. Hay oportunidades porque el TEMEC y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, COVID, la guerra con Rusia, incrementan el atractivo para invertir en México. Obviamente el tema de energía que se está discutiendo ahora es importante. Vamos a ver cómo evolucionan las consultas. Ojalá durante las consultas se puedan cerrar las diferencias y no tengamos que llegar a un panel. Pero hay muchas oportunidades para profundizar las cadenas productivas en el país y es el mejor antídoto contra las medidas proteccionistas en Estados Unidos. Porque independientemente de que Trump ya no está ahí, parte de lo que hizo se quedó ahí. Y ahora hay una competencia entre demócratas y republicanos para ver quiénes son más proteccionistas. Y entonces el hecho de que tengamos un tratado, pues sí reduce sustancialmente el riesgo ante medidas unilaterales de Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, hoy hay una muy buena noticia. Hoy o ayer, finalmente hay un paquete que venía negociando la administración con el Congreso, un paquete para ponerle un paquete económico muy fuerte, y como parte del paquete económico se le pretende dar subsidios a la producción. Originalmente era de baterías y de autos eléctricos en Estados Unidos. Finalmente, el acuerdo que se va a presentar al Senado cambió el lenguaje para que en vez de que sea Estados Unidos, que llegara a América del Norte. Eso fue resultado en buena parte de la gestión
de la Embajada de México en Estados Unidos, de la Embajada de Canadá, que pudieron convencer a la administración de Estados Unidos y al Congreso que se pensara en términos regionales y dada la integración sobre todo del sector automotriz. Pero obviamente pues sí se requiere cuidar el acuerdo, se requiere monitorearlo para aprovechar sus beneficios y para poder pues seguir utilizándolo como un ancla del desarrollo en México. La ambición del presidente Biden trae algunos sectores estratégicos que quiere ayudar. Algunos de esos sectores son, por ejemplo, el sector de aparatos médicos o de baterías eléctricas, y en esos sectores México podría entrar. Entonces, además de la ventaja natural de estar cerca del mercado de Estados Unidos, además de las oportunidades que la experiencia de COVID, la guerra comercial con China y ahora la de Rusia subrayan, también es cierto que hay un esfuerzo de política industrial por parte de la administración del presidente Biden que representa una oportunidad para México por la integración de las cadenas productivas de México con las de Estados Unidos. Y eso pues, sería una presentación para abrir boca un poco, pues así atropellada, pero pues, y les agradezco y una vez más una disculpa por la llegada. Sí, creo que primero, ¿tú quieres preguntar? Jaime, muchas gracias. Realmente creo que la sencillez y la claridad de tu presentación no me extraña. De lo que te conozco, la verdad es que creo que es un extraordinario posicionamiento y reflexión sobre lo que está pasando. Yo quisiera, obviamente tengo más preguntas, pero ya quiero abrir la oportunidad también a que nuestro público aquí y aquellos que están virtualmente también puedan preguntar. Yo te haría dos preguntas. Uno que es un tema que ha salido recientemente. Yo tengo mi propia opinión, me gustaría escuchar la tuya. Yo he escuchado mucho ahora con esta reacción del jefe del Ejecutivo sobre lo que puede venir el 16 de septiembre y algunas preocupaciones de algunos empresarios. Digamos, ¿tú crees que tiene lógica, tiene cierto sentido pensar en la posibilidad de que México denunciara el TLC, no esperarse hasta el 26? Digamos, es una pregunta. Y la segunda, si el panel, digamos, vamos a suponer que no se resuelven las cosas, aunque no nos dé mucho miedo, demostremos que no nos da miedo y seguir, ¿no? Seguir con el panel, que no se resuelven las consultas. Si en junio del año que el panel decide contra México y México decide no poner en conformidad sus medidas con las decisiones del panel que sean congruentes con el TLC, México tiene que actuar inmediatamente, perdón, Estados Unidos tiene que actuar inmediatamente. O sea, Estados Unidos puede decidir cuándo impone esos aranceles y cuál es el momento políticamente más adecuado para hacerlo, o no. Bueno, la primera pregunta yo creo que estamos muy al principio del proceso, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo a que se junten los equipos y en las consultas intercambien puntos de vista y Estados Unidos y Canadá externen sus puntos de vista y por qué creen que hay una violación. Yo creo que en cierto sentido lo que está pasando ahí es congruente también con lo que está pasando en México, que hay muchos amparos con respecto a la ley. Entonces hay preocupaciones en los dos lados de la frontera, pero creo que, y yo quisiera confiar que en el proceso de consulta las partes pudieran avanzar y convencerse. Ahora, si no se arreglan las consultas, también está en la posibilidad del panel. Es derecho del demandante pedir el panel, no es obligación. Después de las consultas, yo creo que si las consultas no se resuelve el tema, seguramente Estados Unidos va a pedir la instalación de un panel. Y luego, si el panel llega a fallar de que México está violando incumplimiento una o todas de estas argumentos, pues lo que dice el acuerdo es que las partes pueden encontrar una solución mutuamente satisfactoria. Entonces se abre un espacio también de negociación y de diálogo para ver cómo acomodan lo que pudiera ser una violación.
Y luego, si llegamos al caso de que no se ponen de acuerdo en una solución mutuamente satisfactoria, Estados Unidos sí tendría el derecho, o Canadá, o los dos, de tomar represalias al respecto. De represalias generalmente, no porque sea la mejor manera de hacerlo, porque aquí pierden todo el mundo, pero no hay otra manera. Y lo que se usa generalmente es que el país agraviado le suba aranceles a los productos o a un grupo de productos del país que violó. Esto, pues, desafortunadamente no hay otra manera o se me ocurren muchas otras maneras, pero es muy ineficiente porque obviamente del lado de Estados Unidos hay importadores que se benefician de los productos que llegan de México, entonces están disparando también el pie. Entonces es un tema que es un juego de suma negativa, porque pierden las dos partes, pero no hay otra manera. Entonces Estados Unidos podría tener el derecho de tomar represalias, no tiene que hacerlo, es un derecho que tiene, seguramente lo haría para tratar de generar los incentivos de que el acuerdo se cumpla, y no lo tiene que hacer inmediatamente. Entonces sí hay cierto espacio para hacerlo, y un espacio para la diplomacia y para el diálogo. Y yo espero que ese espacio pues sea utilizado y no solo sea utilizado, sino sea exitoso. Pero estamos muy al principio del tema. Es importante porque obviamente son sectores muy importantes y pues para Estados Unidos sí es muy significativo tanto el sector eléctrico como el sector de hidrocarburos. Creo que además de los aranceles que se pudieran implementar si se llegara a esa decisión, esto eleva el costo de la renegociación, ¿no? Porque a la diferencia del TLC, pues este tratado sí tiene un tiempo, ¿no? O sea, pues sí, genera un tema para 2 años después, que viene la renovación. Entonces, si viene la renovación, pues sí abre, como tú bien dices, que y después vamos a tomar en cuenta lo que pasó hace 2 o 3 años y sí queremos renovarlo, pero no en las condiciones, claramente. Pues también por eso tiene una importancia de que los temas se resuelvan. Ahora, también es cierto que el mecanismo de solución de controversias para eso está hecho. Pues para que si hay diferencias, las partes lo utilicen idealmente de las consultas y resuelvan sus temas. Tenemos unas preguntas, ¿no? Bueno. No, Sí, ahora tenía preguntas. Gracias, muy interesante la presentación. Sobre esta cláusula de revisión o sunset, a mí me llama mucha atención la economía política detrás de esto, y además la decisión, si entendí bien, es los países tienen que decidir si continúan, que es muy distinto a decir los países deciden si ya no quieren, porque cambian mucho los incentivos. Y pues a mí se me hace particularmente riesgoso porque siempre va a haber la posibilidad de que haya presión política en cualquiera de los países de algún grupo de interés de echarle para atrás. Es muy distinto decir, pues me tengo que salir tengo que avisar que sí quiero. ¿Cómo ves este riesgo? ¿Por qué se aceptó así? Y, bueno, coincido contigo, es una cláusula que a mí no me gusta, pero hubo que aceptarla como parte del paquete para tranquilizar a Trump. Y yo que resultado del tema de que Trump trató de salirse. Y cuando trató de salirse, el presidente, por lo que tú dices, vio el costo de tratar de salirse, que tenía que ser una decisión explícita, me quiero salir. Y cuando dijo me quiero salir, se le armó una oposición muy fuerte en Estados Unidos. Aquí, como, una vez más, como tú mencionas, cambiaron la carga de la prueba. Entonces basta quedarte callado para que se muera el acuerdo. Entonces requiere un acto explícito que quieres quedar. Entonces sí es un tema, no es la mejor solución, bueno, no es la solución que yo hubiera querido, pero tengo entendido que fue la solución que fue necesaria e indispensable para poder renovar el acuerdo. Y yo creo que es parte de la frustración de Trump de que no se pudo salir. Y digo, ¿cómo que no puedo salir de esto? Entonces, necesito una cosa para que no vuelva a suceder eso y hay una salida fácil. Entonces, sí, es un reto que no teníamos. De hecho, por eso, este tratado hay que cuidarlo. El TLC original, pues sí había que cuidarlo, pero estaba como en automático. Y además, una vez que entró en vigor, pues todo el mundo, no es que nos hayamos olvidado, pero pues nadie se va a salir de esto, porque está puesto ahí ad infinitum. Claramente,
llegó Trump y Trump trató de salirse y no pudo salirse y dijo, bueno, pues voy a renegociar, pero no quiero, no a mí, porque no sirve eternizar del poder, pero no quiero que esto se quede así con esas condiciones. Y fue uno de los cambios, probablemente uno de los más importantes que se tuvo que aceptar. Hay una pregunta de línea. Si México no hizo las reservas para apoyar a sus empresas, Pemex, CFE, ¿puede hacerlo para lograr los objetivos planteados por la administración actual para resolver lo del trato diferenciado? Bueno, esa es parte de la discusión, ¿no? Hasta dónde llegaron las reservas que hizo México y, bueno, pues es lo que van a ver en las consultas, ¿no? Sí hay algunas reservas que hizo el gobierno mexicano. El tema de que los hidrocarburos y el subsuelo son de la nación está reservado. Y algunas cosas de Pemex están reservadas y el contenido nacional está reservado. Hay otras cosas que Estados Unidos cree que no están reservadas y que se están violando y por eso la solución no es. ¿Hay alguien más? Gregorio. En el mismo sentido con esta pregunta que acaban de realizar, ¿qué tan cierto es? Bueno, el jefe del Ejecutivo Federal en varias ocasiones ha señalado que el sector eléctrico no está considerado en el TEMEC. Sin embargo, hay otros especialistas que difieren de esta opinión. ¿Nos podrías ahondar un poco al respecto? Bueno, cualquiera de los dos que abordó ese tema. Esa es la discusión. Mi opinión es que sí está incluido en el TEMEC. O sea, la situación es que antes del TLC hubo una negociación que fue la opción del TPP. Y en el TPP se incorporó la legislación de 2014, tanto la eléctrica como la hidrocarburos, con las reservas de la ley, de las leyes. O sea, por ejemplo, en el caso de, el caso de hidrocarburos puedes poner contenido nacional, es decir, que en la exploración o perforación los inversionistas tienen que tener X porcentaje de contenido nacional, que es una violación del trato nacional. Bueno, esa violación o esa excepción del trato nacional está plasmada en el TPP porque así está en la ley. Y entonces lo que se hizo es incorporar eso del TPP y lo que hace el TEMEC es dar el mismo tratamiento que se tiene del TPP. Entonces parte probablemente de la discusión va a ser esa. Hasta qué punto está metido el TEMEC o no. En mi lectura es que sí está metido en el TEMEC, pero habrá que ver a la hora de las consultas si hay otras interpretaciones por parte del gobierno mexicano. Se ha hablado del capítulo laboral, de empresas estatales. Hay otro capítulo interesante, que es el capítulo 24 sobre medio ambiente, que también establece todo un mecanismo de resolución de controversias que se puede disparar a través de solicitudes por incumplimientos con medio ambiente. De hecho, México activaron en febrero una en Estados Unidos sobre la vaquita marina. Sí. Entiendo que eso es un poco más sinuoso que los otros mecanismos porque se pasa por expediente de hechos, consultas medioambientales, consultas de representantes de alto nivel, consultas ministeriales, pero llegan al mismo nivel, al mismo punto del panel de solución de controversias. ¿Qué tan, digamos, qué tanto también México o las partes involucradas pueden llegar a un punto en que también se les sancione por incumplimientos ambientales? De esto creo que no se ha hablado, no es un capítulo que atraiga mucha atención. El 24. Sí, no llama tanta la atención, pero tienes razón. O sea, estos acuerdos muerden y muerden no solo en la parte comercial, muerden en la parte ambiental y en la parte laboral. Y son, yo creo que en cierto sentido son útiles para los tres países de que tenemos este régimen internacional que nos obliga a los tres pues, a cumplir con los compromisos. Y sí, el tema ambiental, por supuesto, es un gran reto. No lo puse allí, pero es una omisión que debería corregir y ponerlo, porque el tema ambiental también es un tema que hay que cuidar. Y en ese tema creo que, digo, estamos viviendo ahorita con Compranet, ¿no? Es otro tema, ¿no? Sí, porque hay un capítulo de compras del sector público que obliga a tener mecanismos como Compranet. Yo espero que lo de Compranet sea nada más una crisis pasajera y no se convierta en el modus operandi permanentemente.
como que hay una serie de cuestiones que se han venido dando durante este gobierno, ¿no? Como en un inicio estaba exponiendo Eduardo, y que naciera COFESE, el resultado del ESE, ¿no? Y esta idea de querer terminar con los órganos autónomos, también es algo que no ha pasado, pero no tenemos cabeza, tenemos órganos autónomos, no nombran, entonces creo que también ese es otro tema, ¿no? Que se está violando ahí. Bueno, ahí lo que pasa es que el capítulo de competencia no es un capítulo que tenga muchos dientes. No está vinculante. Exactamente, no es vinculante. Yo creo que sería, pues sería interesante que fuese un tema que se explorara, por ejemplo, en la negociación con Reino Unido, ¿no? Que empezara ya. Aquí ha habido mucha discusión entre las autoridades de competencia y los digamos, y los negociadores comerciales, porque las autoridades de competencia han tratado de evitar de que los temas de competencia queden en manos de los negociadores comerciales. O sea, tú recuerdas que en 2001, por ejemplo, como una reacción a la discusión en Doha digamos, de la parte de competencia y comercio, se formó la Red Internacional de Agencias de Competencia, precisamente como una manera de decir, oye, nosotros vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros, no queremos ser parte de compromisos internacionales comerciales. Sí, ese tema entró ahí. Digamos, yo lo conozco porque me tocó vivir la parte de competencia del otro lado. Sin embargo, yo ahorita, por ejemplo, creo que hubiera sido muy útil tener elementos vinculantes en el capítulo de competencia, tan básicos como decir, debes de tener una autoridad de competencia que tenga ciertas características, independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que eso te pueda llevar, digamos, eso podría probablemente subirle el costo a México de tomar decisiones como lo que ha pasado recientemente, de no nombrar comisionados y estar ahogando, digamos, o tratando de ahogar instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia. Y creo que realmente parte de lo interesante del TLC original es que fue un semillero de instituciones, ¿no? O sea, creo, tú mencionaste el INPI claramente, es uno de ellos, sin duda, muy importante, pero hay una serie de instituciones adicionales, como la Comisión de Competencia, la Federal de Competencia, que se creó en ese contexto como parte de esa discusión, no está escrito, pero sí así se hizo. La propia COFETEL, de alguna manera, también tuvo un origen de ese tipo. Digamos, se discutió la importancia de tener un regulador de telecomunicaciones que cumpliera con ciertas condiciones. Y eso le da mucha fuerza institucional al país, pues, ¿no? Además del valor de la institución misma del tratado. Y no solo la creación de organismos independientes, sino los procesos. El capítulo, por ejemplo, de barreras técnicas al comercio establece toda una serie de procedimientos para hacer las regulaciones, más que procedimientos, principios que las partes tienen que responder, tienen que respetar. Tienes que tener un mecanismo de consulta, tienes que notificar a las partes de qué es lo que quieres hacer, cuál es el objetivo de tu regulación, que tu regulación esté basada en ciencia, que tu regulación responda a un análisis de costo-beneficio, que sea la menos onerosa al comercio. Hay una serie de principios que a veces también las partes las brincan. Entonces, sí es un andamiaje institucional muy exigente. En su momento, el TLC fue, no dejando a un lado el esfuerzo de integración europea, pero a nivel de Tratado de Libre Comercio, fue el acuerdo más ambicioso porque por primera vez incluyó inversión. No había inversión en los Tratados de Libre Comercio. Por primera vez incluyó propiedad intelectual. De hecho, a raíz de la negociación en 92-93 del capítulo de inversiones, luego en OMC se metió el tema de TRIPS, que no existía. Entonces sí fue un acuerdo muy novedoso y su ámbito de aplicación es muy fuerte. A veces las partes no lo respetan y no exigen su cumplimiento con la fuerza o la disciplina que uno quisiera. Y sí hay otras cosas que se podrían meter. Claramente con el tema de Trump, pues la negociación fue muy defensiva.
más que estar buscando nuevas cosas que meter, lo que estábamos preocupados era que no se saliera. Entonces, pues no había mucho espacio para estar buscando cómo meter más cosas, porque realmente es una negociación que nosotros no pedimos, no buscamos, y que de alguna manera tuvimos que hacer para preservar el tratado. ¿Perdón? Hay otras preguntas. En relación con el TEMEC, ¿consideras que México hace bien limitando la participación extranjera? No. La respuesta es muy fácil. Sí, pero las tengo que hacer. ¿Consideras pertinente hacer una revisión al capítulo 10 del tratado relativo a la vigencia de las patentes de remedios comerciales concernientes al ramo farmacéutico? Algo sabe más de eso que yo, porque participó de esa discusión. Bueno, realmente es un tema que se discutió a nivel internacional ampliamente, ¿no? O sea, realmente yo creo que una de las razones por las que se inició la negociación internacional de Doha, en la OMC, fue porque se encontró una salida al problema precisamente de las patentes para resolver pandemias, problemas específicos, muy específicos de África en particular en aquel momento, como era la malaria, el SIDA, en fin. Y se encontró una salida que yo creo que lo que metió fue un poco más de presión de competencia. Curiosamente es un mecanismo que no se ha utilizado, pero el hecho de que no se haya utilizado no quiere decir que no haya servido, porque yo creo que lo que le metió en aquella ocasión ese mecanismo fue, digamos, yo a veces no encuentro la traducción al español, pero es la competencia potencial, la posibilidad de que se utilizaran, digamos, patentes obligatorias para bajar el precio de los productos patentados, ¿no? Yo creo que, y de hecho en la discusión que hubo recientemente en la OMC volvieron con este tema en el contexto del COVID. Y curiosamente, a mí me llamó la atención, el presidente Biden fue bastante más flexible. De alguna manera, yo no sé si encontró la capacidad de enfrentarse a las grandes fuerzas de las farmacéuticas americanas, que en las discusiones anteriores fueron prácticamente implacables, no dieron espacio, mucho espacio a Estados Unidos para negociar. Pero ahora, quizá por la crisis del COVID, encontraron mecanismos que dieran más opciones. Yo sinceramente no creo que en el caso de México sea necesario entrar y utilizar, o sea, no se ha utilizado el mecanismo que se hizo en la OMC, y México es parte, lo firmó, y yo no creo que haya necesidad de hacer cambios adicionales, francamente, la parte farmacéutica. O sea, mi condado sería que yo no soy experto en este tema, pero sí es una discusión permanente la tensión entre, o la pregunta, ¿cuál es el nivel óptimo de protección que requieres para la propiedad intelectual para generar los incentivos y asegurar que las inversiones, sobre todo en el caso de la farmacéutica, que a veces son inversiones multimillonarias de mucho tiempo, que tengas la seguridad de que cuando inviertes, en cierto momento vas a poder recuperar tu inversión? Y que eso no se traduzca, por el otro lado, en rentas monopólicas, porque la protección fue excesiva y realmente lo que estás haciendo con el régimen de patentes es generar pues, patentes de corso, porque estás limitando la entrada al mercado, además de los temas de salud pública de países que no tienen una industria farmacéutica o de medicamentos que ya se pagaron en el mundo desarrollado y que podrías cuestionar que necesiten protección adicional para ir a otros lados. Es una discusión muy complicada. Yo he oído argumentos de los dos lados con la misma vehemencia y contundencia, pero al final de cuentas yo creo que la pregunta es cuál es el nivel óptimo de protección, porque creo que todo el mundo está de acuerdo que necesitas un nivel de protección a la propiedad intelectual, si no nadie va a invertir. Pero ¿qué tanto es tantito para que no estés generando rentas monopólicas y que estés dando protección excesiva?
es un problema muy complejo. Bueno, no está claro que esos 20 años de protección para algunos productos a lo mejor es suficiente, para otros es demasiado, para otros incluso puede ser hasta poco. Y por eso el tema este de las patentes obligatorias, ¿no? Que dicen, oye, en el caso de una crisis, estos productos patentados, como por ejemplo las vacunas de COVID, debieras dejarlas abiertas a que los laboratorios que no son dueños de esas patentes tengan la posibilidad de producirlas y bajar los precios. Es un tema súper complicado, porque hay quien dice que más competencia promueve más innovación y que hay que meterle más velocidad a la competencia precisamente para que haya más inversiones, ¿no? Y hay otros que dicen, oye, no, si no me proteges, pues yo no voy a invertir y no le voy a entrar a la... Sobre todo porque no solo requieres tiempo, en algunos casos no sabes si va a funcionar. Así es. Entonces hay muchos proyectos que no funcionan, entonces tienes que meterle dinero y luego tienes que compensarte con los que sí funcionan. Entonces es bastante complicado. Sí. Otra pregunta. ¿Qué pasaría en el plazo inmediato si denuncia el tratado, la mayoría del Senado lo aprueba y a los 6 meses se cae el tratado desde el punto de vista económico? Esta es una tragedia. Bueno, primero, no quiero, La historia. o sea, sigo pensando que no vamos a llegar a ese escenario y no creo que va a suceder. Espero que se resuelva este tema de las consultas. Pero también mi lectura es que no tiene que ir al Senado. Que es, o tiene que ir al Senado, no estoy seguro. Creo que es facultad del Ejecutivo. Tiene que ir al Senado, sí. Bueno, pues, no, Sí, bueno, pues. tampoco creo que haga mucha diferencia, ¿no? Sí, okay. Bueno, sí, exacto. No quiero especular en ese escenario, espero que no lleguemos a eso. Oye, Jaime, hay un tema que me pareció muy interesante, que bueno, realmente yo no lo había identificado, ese caso de Vietnam. Me parece interesante porque el argumento de que tienes que estar más cerca, de alguna manera se relativiza con Vietnam. Así es. Y yo creo que pone un reto también, valga la redundancia, interesante para el Ejecutivo, para el diseño, no sé si lo estén haciendo de todas maneras, pero tendrías que estar diseñando mecanismos de promoción precisamente para buscar estas oportunidades que nos ha dado COVID y que no las teníamos, el just in case que acabas de decir, ¿no? Que creo que es importantísimo para las inversiones en México y la generación de empleos y demás. Pero, digamos, ¿qué reflexión tienes en esta parte? O sea, ¿qué tipos de productos? ¿Valdría la pena ver, digamos, ya desglosar e hilar fino en qué tipos de productos, en qué tipo de productos ha sido competitivo Vietnam? Sí. ¿Dónde podemos ser competitivos nosotros? ¿En cómo combinar y cómo aprovechar esas oportunidades en ese contexto? Quizá debe haber traído unas láminas que se vuelven a invitar y llegó a tiempo. Les puedo traer unas láminas en los sectores en los que México ha ganado. Porque a lo mejor no se ve que ha ganado en el total. Quizás porque en algunos sectores perdió con Vietnam, pero en algunos sectores ganó mucho México esos 3 o 4 años. Entonces sí hay algunos sectores que son más fáciles. Yo creo que parte de lo que ganó Vietnam son en procesos muy intensivos en mano de obra que China perdió. Y que empresas, incluso empresas chinas, se movieron a Vietnam para reducir su vulnerabilidad al tema de Estados Unidos. Porque es cierto que le han pegado a China, pero China sigue teniendo el 18%. A pesar de, como vio una de las láminas, tiene en todo lo que exporta aranceles que llegan a 30-35%. La competitividad de China, a pesar de la andanada de medidas arancelarias y no arancelarias que puso Estados Unidos, se mantiene. Entonces yo creo que hubo cosas relativamente fáciles de mover a Vietnam. Yo creo que es inversión china, o de plantas estadounidenses que tenían presencia en China y las movieron muy fácilmente, buscando ciertas cosas. Yo creo que para México, las partes de seguridad nacional de Estados Unidos que están moviendo y que son prioridad para el gobierno de Biden, donde escogió como 7 sectores, y algunos de esos los mencioné: el tema de baterías eléctricas, el tema de equipo médico, la parte de microprocesadores. Hay algunas de esas cosas que requieren inversiones muy fuertes. La parte de microprocesadores requiere inversiones de plantas de $1,000 millones.
Entonces sí requiere pues, un esfuerzo de promoción, porque requiere infraestructura y muchas veces estás compitiendo con los estados del sur de Estados Unidos que sí le sacan dinero y sacan la cartera. Entonces, es un esfuerzo de promoción para aprovechar eso, no estaría mal. Sí. Gracias. Sí. Esta cláusula sunset, que se aplicará en unos años, es, digamos, de ratificación binaria. ¿A qué me refiero? Las partes dicen, quiero que siga el TEMEC así como está, sí o no. O se abre un espacio para que las partes digan sí, pero quiero que le cambies esto, le agregues esto, le quites esto. ¿Cómo funciona? Bueno, no sé cómo funciona porque es la primera vez, pero vamos a ver. Claramente abriría o abre potencialmente un espacio de negociación que deberíamos tratar de evitar, porque hay un tema obviamente de incertidumbre y de cualquier renegociación tiene que hacerse conforme a los procedimientos internos. Entonces, eso supone, entre otras cosas, que Estados Unidos tiene lo que será el fast track, que el fast track básicamente era una delegación al ejecutivo de la capacidad de negociación a cambio de que haga muchísimas consultas con el Congreso, pero cuando regresara al Congreso, la presentación del resultado de las negociaciones a de referéndum, es decir, sí o no, pero con eso no lo pueden enmendar. Entonces, si hubiese ese escenario que tú estás diciendo de negociación, o sea, nadie impide que en 2026 nos digan sí quiero estar, pero cámbiale esta coma aquí, cámbiale esta coma acá. No es el escenario ideal porque no queremos estar renegociando cada rato el tratado, pero nada impide que se dé eso. Y en parte va a depender mucho de lo que suceda de aquí entonces, porque si se acumulan de un lado agravios o preocupaciones o cosas que se quieren cambiar o modificar, pues esa va a ser la oportunidad para ponerlo. Pues por eso, a diferencia del TLC, este es un acuerdo que sí requiere administración y cuidado. Pues una pregunta muy relacionada con esa. Si llega a haber algo de negociación por esta sunset clause, ¿se requiere que pase otra vez al Senado después para la Si lo ratificación? modifica, sí. Entonces, digo, porque eso te pone No, por supuesto. una complejidad mucho mayor. Porque para enmendar el texto hay una cláusula de enmienda, le dice las partes pueden enmendar el texto y de renegociar, pero tiene que ser de acuerdo a los procedimientos internos de cada parte. En el caso mexicano es el Senado, en el caso de Estados Unidos son las dos cámaras. Pero si no hay cambios, si dicen... Si no hay cambio, se ratifica por un intercambio de notas diplomáticas, porque el acuerdo mismo prevé la renovación con la notificación de los ejecutivos. Una pregunta. Comentaba que ojalá esto se resuelva en esta etapa de consultas, esta diferencia que hay actualmente. La consulta incluso puede resolverse durante el panel. El panel va a tomar un año y si las partes siguen platicando en el proceso no resuelven, pues se suspende el panel. Pero lo cierto es que Estados Unidos llega a este momento, y lo comentaba también hace rato, que ya Estados Unidos llega tarde más bien en esta etapa de consultas, ¿no? Ya han habido intercambios extensos entre el USTR y la Secretaría de Economía. No, que habría, o qué podríamos esperar, que México convenza a Estados Unidos de la forma en la que está interpretando el tratado, como aplica el capítulo 8, que pues claramente no se ajusta a lo que dice la letra. Es un tema de interpretación de la norma en el que prevalezca la postura de México que diga yo tengo el derecho soberano de modificar mi régimen y ese derecho soberano me permitiría establecer estas excepciones al trato nacional como la tengo en el tratado, lo cual va en contra obviamente de la letra del tratado. Entonces se trataría más de un tema de remediación frente a las empresas de Estados Unidos que pues perdieron toda esta inversión que mencionaron en USP dando un esquema de compensación. Porque hay otro componente importante que tiene el TEMEC a diferencia del TELECAN anterior, y es que se diluye mucho este esquema de solución de controversias de inversionista-Estado. Se quita mucho esta posibilidad de las demandas inversionista-Estado y ahora se dejan las controversias, como este es el caso Estado-Estado. Pues las empresas de Estados Unidos que se vieron afectadas por estas decisiones de las reformas a la ley de la industria eléctrica y los permisos a Pemex, a CFE,
pues tiene que ir con el gobierno de Estados Unidos a quejarse para que sea el gobierno de Estados Unidos el que presente formalmente esta queja como tal. Entonces, ¿de qué manera podríamos esperar que esto se resuelva? ¿Como un acuerdo en común de cómo interpretar el tratado o como una forma de decir de qué manera se puede compensar las afectaciones que tuvieron las empresas de Estados Unidos por estas decisiones que se tomaron en México? ¿O qué esperaríamos para no llegar a una decisión final de un panel de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer México en esto? Mencionaste muchas cosas que tendría que revisar. Primero, todos los países tienen derecho soberano a cambiar su ley y su constitución. Eso no implica que puedan violar sus compromisos acordados en tratados. La gran discusión ahora es qué tanto puede cambiar México sin violentar lo que se comprometió en el tratado. Yo creo que va a ser buena parte de la discusión en las consultas. Y bueno, mi lectura es que algunas de las cosas que Estados Unidos, es que todas pues sí son presumiblemente violaciones del gobierno mexicano. Pero no quiero prejuzgar lo que van a platicar. Y igual en estas, el gobierno de Estados Unidos convence al gobierno mexicano de que son violaciones y buscan la manera de resolverse. Tiene razón con respecto al tema de inversiones de Estado, pero hay una cláusula de transición donde pueden seguir usando los mecanismos de protección del TLC anterior. Y no sé cuántos casos haya de inversionistas de Estado que ya las empresas estadounidenses o canadienses estén utilizando por presuntas violaciones. Sé que hay algunos, pero no tengo el número exacto. Y luego hay un nuevo mecanismo de inversiones de Estado que probablemente no es tan estricto como el que existía para algunos sectores donde se dan concesiones, que son los sectores que están discutiendo. Entonces sigue habiendo mecanismos de protección de inversiones de Estado después, no idénticos a los que se tenían, a lo mejor un poco menos favorables al inversionista, pero los hay. Lo que sí creo es que si es que hay violaciones de sueldo, no va a bastar indemnizar o compensar a las empresas afectadas, porque la diferencia entre el tema del inversionista de Estado y el tema de Estado-Estado es que desde el punto de vista de Estado-Estado son la violación para las inversiones que ya se hicieron y las que no se han hecho o se podrían hacer potencialmente. Entonces, ahí hay una diferencia cualitativa en lo que se está discutiendo. Entonces, a lo mejor se puede tener negociaciones en lo individual, como ha habido algunas. Ya hubo y diferendas que hubo, y no en este sector, pero el tema de Constellation y de las gaseras al principio del sexenio, se encontraron acuerdos que desactivaron las inquietudes individuales de los inversionistas. Pero eso no quiere decir necesariamente que el gobierno o los estados estén satisfechos o implique que ya estén cumpliendo el acuerdo. Entonces, uno de los temas que tendrá que verse y platicarse en su momento. Después, una última pregunta nada más. Esta cifra que se ha manejado del costo que tendría México de los 30,000 millones de dólares, ¿sale favorable a Estados Unidos estos reclamos? ¿De dónde vendría esa cifra? Pues mira, no lo sé porque es un tema, o sea, aparte tiene que ver con las inversiones realizadas y el valor presente de lo que representarían las inversiones. Y luego, pues agrégale un poquito más de lo que dirían, bueno, es que hay gente que pensaba invertir y no va a invertir por esto. Entonces, me imagino que este tema de evaluación también es un tema cuestionable. El mismo capítulo de sus controversias dice que si la parte no está de acuerdo cómo se cobró, o sea, yo les voy a contar una anécdota, porque sí estoy muy orgulloso. La primera utilización del mecanismo de solución de controversias del TLC la hicimos en 95, 96. Muchos no habían nacido de ustedes, pero yo sí ya había nacido y ya tenía. Y fue un tema, además, bastante, les va a sorprender a ustedes, porque fue un tema con las escobas de mijo, que son las escobas esas de varitas, que México peleó en la negociación brutal. O sea,
Las escobas de México, las escobas de mi hijo se producen, no sé si se producen todavía, se producían en Cadereyta, en Nueva York, y entraban a Estados Unidos al amparo del SGP. El SGP es un sistema generalizado de preferencias, donde Estados Unidos le quitaba el arancel a ciertos productos para darle preferencias unilaterales a ciertos países por promover el desarrollo, que realmente eran países en vía de desarrollo. Entonces México era usuario del sistema generalizado de preferencias y las escobas de mi hijo no tenían arancel, y el arancel fuera de esta preferencia era como el 40%. Y el SGP lo que tenía de problema es que era una cuota. Nada más podías exportar cierto número de escobas y cuando te pasabas ese número, te ibas al otro arancel. Entonces había un par de productores de Nuevo León que nos perseguían toda la negociación y que teníamos que meterse. Entonces México logró que en la entrada en vigor del TLC, el SGP se consolidara, es decir, todo lo que estaba en SGP se quedara en cero inmediatamente, sin límite. Y las escobas fue el tema más complicado. Y logramos que se consolidara. Y nos decían que no se podía consolidar porque según Estados Unidos, esto en Estados Unidos era producido por ciegos. Y luego resultó que era puro cuento, que había un grupo de senadores y diputados que tenían unas plantas de escobas y decían que eran ciegos. Entonces, entró en vigor el tratado y a los pocos meses, Estados Unidos le puso una salvaguarda a lo que México había conseguido y el arancel se fue para arriba de nuevo. Entonces los llevamos a un panel y el panel le dio la razón a México. Y entonces le pusimos, Estados Unidos no quiso retirar la salvaguarda y le pusimos aranceles a todos los productos más sensibles de que Estados Unidos más había peleado de exportar a México y que tenían todo un arancel muy alto. Digamos ya como el segundo o tercer año de la grabación. Entonces le regresamos el arancel de nación más favorecida. Y entonces Estados Unidos llegó y nos dijo, oye, te pasaste, agarraste más productos. Y entonces les dije, bueno, y los productos que se escogió en ese momento eran productos diseñados para que los productores estadounidenses afectados por la represalia fueran con su gobierno a quejarse y generar entonces un incentivo para que se quitara la salvaguarda contra México. Entonces nos dijeron, oye, te pasaste. Y dijimos, muy bien, vamos a quitarle a este producto. Dijo, no. Si tú le quitas nada más un solo producto, me generas a mí un problema muy serio. Mejor que se quede como está. Y al poco tiempo quitaron la salvaguarda. Esa fue la primera utilización del capítulo 20 del TLC, de haber sido 96. Sí, entiendo. Las declaraciones de las autoridades mexicanas pareciera que discuten temas distintos a los señalados por Estados Unidos. Por ejemplo, la autonomía de las decisiones sobre los hidrocarburos versus el trato diferenciado de empresas nacionales. ¿Es común iniciar tan distante en las interpretaciones o de plano no hay entendimiento entre las partes? Hay un juego político detrás. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la retórica y lo que estamos oyendo de lo que va a suceder en las consultas. Y en las consultas va a ser una solución técnica entre abogados y juristas y pues tendrán que dar sus puntos de vista y veremos así, pues, un poco la versión de las dos partes o de las tres partes, porque Canadá también tiene sus casos. El artículo 32.10, cláusula china. ¿Qué alcances puede tener para México? Pues yo realmente creo que no mucho, porque creo que no es realista pensar que México va a tener una negociación ambiciosa de libre comercio con China. Empezando porque habría una gran resistencia del sector privado mexicano. O sea, México compite, como ustedes vieron, o sea, lo podemos abrir a nivel de sectores, pero ese 14% que tiene México y el 18% que tiene China, en muchos sectores México es el primer proveedor y China es el segundo o al revés. Entonces yo creo que sí es una cláusula pues, incómoda y poco elegante, pero no creo que tenga ningún impacto. Unas preguntas medio más políticas. Eso para Eduardo. No, salieron en las noticias este conflicto entre
presidente chino Xi, que estaba como diciéndole a Biden que si va, Pelosi, si visita Taiwán, entonces hay esta cuestión, esta situación de si es una China o no, que Taiwán pues, es considerado el territorio de Pekín. O sea, ¿cómo complicaría el entorno global? Una, ¿no? Que siga este temor, ¿no? O que haya una invasión a Taiwán. Bueno, obviamente no soy experto y no puedo aventurarme. Yo creo que independientemente de qué tan grave sea la relación China-Estados Unidos, si se acelere con Taiwán o no, es un problema para México. La cercanía al mercado estadounidense, la capacidad probada de ser parte de la cadena productiva de Estados Unidos después de 30 años de tratados. No soy experto en China, pero me llama mucho la atención que estos dos países no puedan encontrar un espacio para platicar. Porque China no va a desaparecer. China llegó para quedarse. Entonces, este tema de discusiones de los dos van a encontrar un acuerdo y un arreglo. No sé qué tan rápido y factible va a ser. Y me parece muy desafortunado que las cosas estén escalando. Pero independiente de lo que pasa, es un problema para México, porque sí creo que la combinación de los factores que platiqué, COVID, Rusia, los costos de transporte que se dispararon brutalmente derivado de muchas cosas, hicieron evidente la ventaja de estar cerca. Entonces, obviamente, si se complica el tema China, Taiwán, Estados Unidos, el valor de México como socio estratégico y como proveedor del mercado estadounidense debería subir. Y lo que me parece es que como país debemos hacer todo lo posible para aprovechar. Y yo todavía tengo otra antes de... ¿Qué considerarías, cuál considerarías que es el impacto político que tiene esta controversia comercial para las elecciones intermedias en Estados Unidos, que son en noviembre? Ninguno. ¿Y para México 2023? Bueno, depende de qué pase. Como dicen que cuando le preguntaron a Zhou Enlai, que era pues, el cerebro detrás de Mao, que qué opinaba de la Revolución Francesa, digo que era demasiado pronto para opinar. O sea, lo que yo creo es que, pues obviamente, si esto no se resuelve en consultas, pues va a tensar la relación y no sé si pueda tener impacto o no en la elección, pero sí sería un tema importante en México. De hecho, un poco en ese sentido, yo he hecho la pregunta de cuándo, en ese peor de los mundos donde Estados Unidos estuviera dispuesto a infligirse el costo de los aranceles, porque pues, es el costo para ellos, claramente. ¿Cuándo hacerlo? Yo imagino que, o sea, todas estas cosas que son muy técnicas y muy de una dimensión comercial importantísima, pues también pasan por el filtro de la política. Por ejemplo, en el 94-95, uno de los grandes temas que ha estado todo el tiempo en la relación México-Estados Unidos es el tema del transporte terrestre. Estados Unidos violó desde el primer día. Y México insistía, bueno, la Secretaría de Comercio insistía en su cumplimiento, pero había, digamos, la película más grande de que Estados Unidos nos había apoyado en el rescate de 94-95, entonces no era tan fácil pelearte con Estados Unidos y pedir paneles, cuando 2 años antes, en 94-95, pues el presidente Clinton había puesto su prestigio político y había puesto esto, entonces sí lo voy a pegar por transporte. Entonces también hay una dimensión pues política que es más grande, por lo menos coexiste con el tema comercial y económico. Entonces, son todos iguales. ¿Terminamos? Sí. Pues muchísimas gracias, Jaime, por... Al contrario, gracias por la invitación.
Una vez una reiterada disculpa. Porque estaba, Ya dijiste que te podemos volver a invitar con mucho gusto. para que nos platiques sobre los productos específicamente. Sí. Yo creo que es probablemente lo más atractivo, ¿no? Ver dónde están las oportunidades y ver qué se puede hacer. Porque independientemente de cómo evolucione esta controversia, que obviamente es muy importante, la integración México, Estados Unidos y Canadá va a continuar. La inercia es brutal. La ventaja de la cercanía, y ya no solo la cercanía, o sea, este rollo nos echábamos hace 30 años cuando a veces pegaba. Hoy la evidencia de las líneas de producción y uno de los grandes temas que sucedió, no lo platicamos, pero durante el COVID, muchas líneas de producción de Estados Unidos se vieron interrumpidas porque uno de los problemas que hubo es que la definición de lo que es una industria esencial y que por lo tanto estaba exceptuada del cierre derivado de la pandemia era diferente. Entonces, en Estados Unidos estaban abiertas líneas de producción que en México su contraparte estaba cerrada y no podían producir. O sea, hay todo un área ahí de cooperación para que haya homologación, por ejemplo, de estos protocolos, que lo que sea industria esencial en Estados Unidos e industria esencial en México para poder enfrentar esta pandemia o otras cosas no esperadas de una manera coordinada y sistemática. Jaime, perdón, es que yo no puedo coincidir más contigo en la fuerza y la importancia de esa integración. A mí me tocó presenciar, porque viajé a Estados Unidos en auto y en el regreso, fue cuando el gobernador de Texas empezó a parar el comercio. Era impresionante. O sea, a mí me tocó cruzar la frontera de Estados Unidos a México. Eran kilómetros. O sea, ahí es donde te das cuenta del tamaño. O sea, no puedes creer. O sea, tú puedes ver los números y ver las estadísticas y te sorprende, ¿no? Te impresiona. Pero cuando ya ves físicamente la cantidad de camiones que se pararon en ese momento, que eran, de veras, eran kilómetros. Yo no sé cuántos, era una locura. Era verdad, yo nunca había visto algo igual. Es un poco lo que está pasando ahorita en Reino Unido, ¿no? Han sido también por la bronca con Irlanda y con Francia, ¿no? El cruce con Francia. Es impensable. O sea, realmente es impensable de tener esta dinámica de integración que se ha dado en estos años. O sea, es realmente impresionante. Bueno, Pues, Muchas gracias, Jaime. muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, los que estuvieron aquí presentes. Los invitamos, vamos a tener un evento sobre el impacto de plataformas digitales en las pequeñas y medianas empresas el 11 de agosto a las 11:30 de la mañana. Pues muchas gracias y buenas noches. gracias. Llegaste. Llegué. Muchas gracias. Buenísimo. Ya, o sea, yo no te puedes entregar como ya. Sí, muy bien, sí, con mucho gusto. Mucho gusto. Así, bye. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Soy Peralta, Hola. soy reportero de la agencia de noticias Acumis. Ok. Y me llamó, ahorita hemos